Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Este día 29 de marzo del año 2026 vamos a tocar el tema prosperidad divina. Inclinemos nuestros rostros para orar. Amado Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, en tu presencia, Señor, rogamos a través de la sangre del Cordero que tú, Señor, bendigas esta reunión y traigas la revelación de tu palabra a cada uno de nosotros. Así como el alfarero moldea el barro para hacer un vaso de honra, moldea nuestros corazones, nuestras mentes, nuestro ser entero, Señor, rendido a ti, pueda ser transformado en la imagen de tu amado Hijo. Háblanos esta noche y bendícenos, Padre. Lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, el tema es prosperidad divina. El versículo base que vamos a tomar para este estudio es Tercera de Juan, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La pregunta, ¿existe la prosperidad divina? Cuando el profeta habla de salud divina, en contraste con sanidad divina, que se le da a un creyente con enfermedad. También habla de un caminar libre de error y pecado en esta tierra. Si tan solo pudiéramos rendirnos lo suficiente al Espíritu, este concepto no es ajeno a la Escritura, el poder llevar una vida sin error y pecado. En el libro de Judas, capítulo 1, versículo 24 dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Entonces, Dios es poderoso para guardarnos. Si es que nosotros podemos creer que Él puede. Entonces, sí puede haber prosperidad divina. Y esto por fe. Es decir, si lo creemos. En Marcos capítulo 9, versículo 23, dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Pero para poder creer necesitamos recibir fe. Como el pámpano recibe de la vid su poder y capacidad para producir frutos, necesitamos estar unidos a la vid. Y eso se realiza en el tiempo. Una introducción aquí, es decir, nuestra fe será más fuerte y saludable cuanto más tiempo pasamos unidos a Cristo. Debemos invertir tiempo en buscar a Dios, porque la vida está hecha de tiempo. Si le entregamos a Dios la vida, significa básicamente que le entregamos tiempo. Es en el tiempo que la simiente sembrada en buena tierra germina y crece para dar su fruto. Así que entregamos a Dios nuestro tiempo para que Él obre su perfecta obra en nosotros. Filipenses 1:6 dice, estando confiado en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto es verdaderamente importante, clave, un secreto a voces. Si Dios es verdaderamente importante, entonces le dedicamos tiempo. Cuando alguien ama, le dedica tiempo al objeto de su amor, o no es amor simplemente. Por eso está escrito, buscad primeramente, lo primero a levantarse, lo primero en importancia, el mayor tesoro. La voluntad se mueve por lo importante. Perdón, ¿alguien quiere entrar? De nuevo, la voluntad se mueve por lo importante. Aquello que es más importante, aquello que es lo más importante, motiva incluso a arriesgar la vida. Aún en el reino animal
Las madres son capaces de arriesgar la vida por sus hijos, por sus cachorros. Así de importante debe ser el reino de Dios para nosotros. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. No es precisamente una orden o un mandamiento, sino la verificación de aquello que es lo más importante en nuestra vida. Y el reino de Dios es lo más importante en nuestra vida, lo buscaremos primero. Es decir, le dedicaremos tiempo a buscarlo. Aquellas palabras de Jesús toman sentido si le damos el factor tiempo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, esto es tiempo. Si te mantienes creyendo mi palabra, entonces pide lo que quieras y será hecho, mientras sigas creyendo. Así el pámpano debe mantenerse unido, permanecer en el tiempo, recibiendo de la vid para poder producir fruto. Es importante la permanencia en el tiempo. Si realmente Dios es lo más valioso, el deseo de nuestra adoración, entonces invertimos el tiempo necesario en buscarlo. Salmo 27, versículo 8 dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No ignoramos las maquinaciones de Satanás, las que usa para apartar al pámpano de la vid, de manera que no produzca su fruto, porque el fruto de una vida que vive y expresa la palabra es lo más destructivo que puede existir para el infierno. Satanás teme la presencia de una vida ungida y rendida al Espíritu Santo, la presencia de aquel que invierte su tiempo en Dios. No ignoremos sus maquinaciones. La estrategia de Satanás siempre se basa en la incredulidad. Si el enemigo logra hacerte creer que invertir tiempo con Dios no soluciona tus problemas, que es una pérdida de tiempo, entonces ya ganó la mayor parte de las batallas. Y el creyente, así engañado, vivirá de crisis en crisis, salvado en el último minuto, siempre, perdón, siempre en la desesperada angustia de la ayuda en el último instante. Olvídese de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice, por nada estáis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acciones de gracias. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos o vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Definitivamente, poner en práctica estos versículos solamente puede hacerse invirtiendo tiempo. Pero el enemigo tiene mejores sugerencias engañosas en las cuales invertir nuestro tiempo. Los ídolos que nos presenta. El primer ídolo, la distracción. El ídolo de la autoadoración, donde la satisfacción o el placer inmediato ocupa la mayor parte de nuestro tiempo. Desde el niño atrapado en los videojuegos, los jóvenes en las redes sociales, adultos en vicios audiovisuales. Si es que ya no estamos con niños mirando la maldad y corrupción expuestas en las redes, es simplemente el ídolo de consumir el tiempo en la satisfacción inmediata, el scroll infinito que le llaman. Por otro lado, la satisfacción de los apetitos carnales en el cuerpo, la facilidad del pecado carnal en quienes sustentan belleza física y juventud, digamos, o los que pueden pagarla, el ídolo de la vanidad carnal que lleva al cuerpo a cometer desenfrenos y aberraciones. Hay quienes viven en santidad, pero porque ya no los eligen para pecar. Son demasiado viejos, demasiado pobres o feos, según el mundo, y no tienen los medios ni las relaciones para disolverse entre pecadores. Para estos hay otro ídolo, también para los que sí pueden. El ídolo de la vanidad es el conocimiento religioso que, tal cual fariseo, lleva al que lo posee a invertir tiempo más en conocer la obra del Creador y tener por desconocido al autor de la obra. Desentrañan la palabra y elaboran sofisticados conocimientos
los cuales ocultan de su vida al autor de aquella palabra. Muchas veces estos ídolos y otros más se encuentran en una fatal convergencia que muchos son arrastrados para estrellarse contra una profunda decepción. Sin embargo, para todos, sin importar la condición social y económica, Satanás tiene una respuesta tan antigua como la esclavitud cuando alguien quiere invertir tiempo en buscar a Dios. La libertad gloriosa con la que fue hecho libre y la obra de Dios. Entonces, el dinero se presenta como problema. ¿Quieres buscar a Dios? ¿Quieres ser libre con la libertad gloriosa de los hijos de Dios? ¿Quieres tener una vida consagrada al Señor, una vida de comunión? Entonces el dinero se presenta como problema. Por ausencia, porque te falta, o demasía, porque te sobra, por pobreza o por codicia, mediante escasez y mentira, la vida del hombre, es decir, su tiempo, es comprado por dinero. Dinero que, paradójicamente, no alcanza para vivir. Siempre falta, o por otro lado, siempre insatisfechos. Los que tienen abundancia de dinero quieren más y más, no importa si tienen que exprimir la vida de quienes trabajan para ellos. Apenas quieras buscar a Dios, su poder, su sanidad o libertad espiritual, inmediatamente empiezan los problemas económicos. Es la antigua táctica satánica de Faraón. Éxodo 5, versículos 8 y 9. Faraón hablando. Y habéis de ponerle la tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Y por eso se levantan la voz diciendo, vamos y sacrifiquemos a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no tiendan a palabras de mentira. El ataque satánico contra la comunión con Dios tiene niveles de vileza extrema. Éxodo 5, versículo 7 dice, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como ayer y antes de ayer. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Primero, Satanás empieza a crear una escasez ficticia de recursos. Genera dificultades para producir, trabas para cumplir, trabajos impuestos bajo pena de castigos físicos, hambre y el menosprecio al pobre. Este es, en resumen, el resumen de la historia humana. El origen de las guerras, catástrofes provocadas artificialmente, crisis económicas gerenciadas y las consecuentes muertes y desgracias familiares. La manera oficializada de que un problema lejano, muy lejano, como la guerra por allá, por los quintos infiernos de Persia, afecta a los precios de otra nación que nada tiene que ver en el asunto. Hay guerra por allá, entonces acá las cosas se ponen caras. Es la prueba de que la inteligencia humana ha sido prostituida por el engaño intelectual. La realidad de la economía mundial es pura especulación intelectual y un absurdo completamente irreal en términos técnicos y prácticos. Es simplemente esto, habéis de ponerle la tarea de ladrillo que hacían antes y no les disminuiréis nada. El engaño es impuesto por los gobiernos y las multinacionales, entidades que sabemos de sobra que sirven a Satanás. Entonces, pequeño comentario. Cuando quieres buscar a Dios, inmediatamente empiezan los problemas, se te multiplica el trabajo, tienes que hacer, se escasean los recursos, ya no tienes las facilidades que tenías antes para hacer el trabajo, pero tienes que hacer el trabajo y completo. No, de esa manera, porque Satanás no quiere que busques a Dios. Segundo, denigrar, insultar y hasta maldecir el acto mismo de buscar y adorar a Dios. Una táctica de manipulación, de calificar como malo aquello que precisamente es bueno y conveniente para tu libertad. Si nos detenemos un momento a pensar, si acaso no estamos exactamente en la misma condición, no importa en lo que trabajes, nunca alcanza para vivir cómodamente. Entre los precios de los servicios básicos, los impuestos que te quitan antes de recibir tu salario, y luego los interminables impuestos que pagas en todas partes, no te alcanza.
pero debes trabajar dentro de sus sistemas, no importa qué hagas. El dinero siempre pagará impuestos y nunca alcanza porque todo sube de precio constantemente. Es porque el sistema monetario está basado sobre la deuda. La entidad que emite los bonos para que se haga dinero y el gobierno estatal se llama dinero deuda. Si quieres investigar cómo se produce el dinero, verás la razón por qué las cosas en el mercado siempre suben de precio y seguirán subiendo, porque así está diseñado para empobrecer a la población. Si quieren investigar, ahí en el material van a tener dos links para ir a YouTube y van a encontrar cómo es que el dinero se fabrica y nunca va a alcanzar porque el diseño de la fabricación del dinero es multiplicar la deuda. Ese es el mismo mecanismo de Faraón, vamos a decir así. Y bueno, debido a que el dinero no solo es escaso, sino que siempre va a faltar porque está diseñado para que así sea, la siguiente táctica es denigrar la búsqueda y adoración a Dios, dándole un tinte vergonzoso, una fama despectiva y una calificación vil. ¿Qué dijo Faraón? Porque están ociosos y por eso levantan la voz diciendo, vamos y sacrificaremos a nuestro Dios. Debe sonarles familiar esa idea, esa actitud. De niño escuchaba que fulano, conocido, se mete de pastor porque es un ocioso. Nada le sale bien en su trabajo. No puede hacer negocios y como es un vivo, quiere vivir de los demás sin tener que trabajar. Este es el sentir que Satanás inspira a las personas para alejarlas de la búsqueda de Dios. Buscar a Dios es una pérdida de tiempo, te dice el enemigo. Mejor anda a trabajar por tu familia, no seas ocioso. Pasar tiempo orando, leer la Biblia, confesar la palabra, alabar o asistir al culto en la iglesia o en casa es visto como ociosidad, pérdida de tiempo. Y en muchos casos, por el propio cristiano, quien mira la realidad construida y diseñada por el enemigo y dice, es que esas cosas de Dios no producen dinero. El trabajo produce dinero, orar no lo produce. Cuando esto sucede, el enemigo logró su propósito, que es agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella. No te ocupes en buscar a Dios, ocúpate en tu servidumbre. Cuando el diablo logra, en base a un poco de dinero, una meta lograda, un bono de trabajo, que el mismo cristiano acepte la dura servidumbre como el único verdadero medio de vida, entonces este se ve motivado a ocuparse en su propia esclavitud a pesar de saber que no le va a alcanzar. Si hiciéramos un comentario, si hiciéramos una encuesta, veríamos que muchos cristianos piensan que la única manera de poder tener sus cosas y vivir es solamente trabajando por dinero. Esa es una mentalidad diseñada por el enemigo. Que el producto de ese trabajo solo le sirve para seguir trabajando, que no tendrá ahorros ni acumulará riqueza, que no va a poder salir de lo mismo en lo que siempre ha estado, pero prefiere invertir su tiempo en el trabajo que le produce poco y deja de lado a Dios, que tiene para él una vida diferente en la libertad. Entonces, este cristiano está viviendo en el diseño del enemigo y no de Dios. Todo joven que recién empieza a trabajar, ¿no? Terminó sus estudios, papá ha conseguido un trabajo, está muy contento. A los 3 meses se da cuenta que el dinero que le pagan solo le alcanza para dos cosas, para sus pasajes y para el menú que tiene que comer en el almuerzo. No le queda más nada. Una que otra cosita que se puede comprar por ahí para seguir trabajando, pero ahorrar, invertir, olvídate, no alcanza.
Pero aquí no termina esto. El faraón dice, y no atiendan a palabras de mentira. El sistema del mundo, con sus falsas promesas y modelos de cómo debe ser la vida, califica de mentira a la palabra de Dios. Llama a Dios mentiroso y se levanta como ejemplo. Aquí está Faraón, adorador de ídolos, malvado y cruel, disfrutando de su riqueza y abundancia. Los sacerdotes paganos, respaldados por la riqueza del templo, de los templos y los poderes engañosos de la imitación satánica, disfrutando de bienestar. Y el pueblo de Dios, en esclavitud, hambre, dolor y miseria. ¿Cuál es la conclusión de esta figura? El mundo dice, Dios les miente, están ociosos. Si son pobres, es porque creen en Dios y no trabajan conforme al mundo. Si ustedes adoraran ídolos y vivieran pecaminosamente, les iría bien. La realidad demuestra que las promesas son mentiras. Su Dios les miente. Hoy no es diferente. Este es Faraón. Los sacerdotes vivían muy bien y el pueblo de Dios maltratado. ¿Qué diría? O sea, servir a Dios es muy mal negocio. Servir a Dios empobrece. Tratar de ir a buscarlo te crea problemas. Pero mira los paganos. Mira ahí, Faraón con todas sus cosas y los sacerdotes con sus mentiras y sus pecados y todos ellos están bien. Conclusión del mundo. Buscar a Dios es mentira, es pereza, ociosidad, es algo en vano. Hoy no es diferente. El político, el sacerdote de la religión organizada, el deportista de pelota, el artista de cine, el cantante homosexual, disfrutan de riqueza, bienestar, mientras el cristiano verdadero debe trabajar para recibir escasez como salario. Y el mundo dice, buscar el reino de Dios para que todo sea añadido es mentira y ociosidad. La prosperidad divina es falsa, Dios no te bendice. Dar tus diezmos es perder dinero. La promesa de vida abundante es mentira. Conclusión del mundo, ser ocioso, creer en una mentira y vivir de los demás, eso es el cristianismo. Estas declaraciones son sostenidas por el sistema del mundo, la economía, la sociedad, todo lo que parece real está delante de nosotros y es una voz que habla fuerte. Apocalipsis 13:5, y le fue dada boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y le fue dado poder para obrar 42 meses. Puede ser apabullante, estruendoso y amenazante la voz del dragón, porque además se le dio poder para actuar. Ese poder que vemos es precisamente este sistema económico que reclama tu vida en la forma de tiempo dedicado al trabajo esclavizante, que produce poco, pero siempre falta. Debemos reconocer la trampa, esa red que nos atrapa. En Proverbios 6:26 dice, porque a causa de la mujer ramera es reducido el hombre a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Este versículo, vamos a fijarnos en el versículo, descubre cómo una mujer pecaminosa atrapa por satisfacción al hombre, reduciéndolo a un bocado de pan, un producto de consumo, y caza su voluntad, es decir, este hombre nublado por la satisfacción que ella le da, una satisfacción vana que lo hunde más en el pecado, él mismo busca perpetuar la espiral que lo lleva a la destrucción. Pero la alegoría del versículo va mucho más allá. Y es tan simple que pasa inadvertido. Una mujer ramera, una mujer corrupta, atrapa al hombre y lo hace servir a cambio de satisfacción vana. ¿Cómo representamos a la patria? Una mujer. ¿Qué hace esta mujer? La patria toma a tus hijos y los manda a la guerra. Toma a tus hijos y los mete a trabajos forzados y qué sé yo. ¿Está corrompida la política que dirige la nación? Absolutamente. ¿Cómo se representa la libertad? Una mujer. ¿No se ha corrompido la libertad cuando la nación se liberó de la Biblia?
Por tanto, la libertad de nuestra sociedad es libertinaje, una mujer. ¿Cómo se representa la razón, la luz, la verdad, la sabiduría, la buena fortuna? Una mujer. El amor también está representado por una diosa, Afrodita o Venus, la diosa adúltera del Olimpo. Todas ellas corrompidas, todas ellas prometen satisfacción, la abundancia, los derechos sociales, el estatus económico, la fama, los títulos y casi todo lo que la sociedad moderna adora. Es un engaño de satisfacción que captura la voluntad del hombre para trabajar y ocuparse de esa satisfacción que ha sido diseñada para hacer de la humanidad esclava de una élite satánica oculta que maneja desde la sombra de las tinieblas la vida y el destino de las naciones. La red de maquinaciones satánicas está construida por dichos de razonamientos de incredulidad. Hermanos, todo lo que vengo diciendo, la política, la filosofía, la ciencia, todas mujeres, ¿no es cierto? Esas son, desde el versículo de Proverbios, las rameras que atrapan al hombre. ¿Cuál es esta red con la que lo atrapan? Pensamiento, razonamiento de incredulidad, que haciéndose pasar como algo noble y correcto, atrapan la voluntad del hombre y mediante este engaño, él mismo educa a sus generaciones en la mentira. Todos hemos escuchado la frase, el trabajo dignifica al hombre. Esta frase demuestra la maestría de Satanás para redefinir palabras, para engañar. Cuando Dios creó al hombre, lo puso en el huerto para que lo labrara. No lo puso a trabajar, lo puso a labrar. Son cosas completamente diferentes. Aparte de tener comunión con Dios como primera actividad, obedeciendo la fe del mandato que Dios le dio, también debía labrar. La labor y no el trabajo es la idea de Dios. El trabajo apareció como castigo, sufrimiento para alimentarse y también la improductividad, cuya señal principal fueron las espinas y los cardos, lo que simboliza la maldición de la tierra. Por otro lado, cuando en la Biblia buscamos la palabra trabajo, encontramos desde la primera vez que se menciona esta palabra, está asociada a la maldición. Génesis 5:29, la primera vez que aparece la palabra trabajo. Con Adán fue labranza, labrar. Ok, trabajo. Y llamó su nombre Noé diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Miren cómo este versículo relaciona trabajo con maldición. En el caso de Jacob, obligado y engañado por su suegro, Dios lo protegió. El trabajo mencionado fue esclavitud. Si el Dios en Génesis 31:42, si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el temor de Isaac, no fuera conmigo, de cierto me enviarías ahora vacío. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Aflicción y trabajo, un par de maldiciones. Sigamos. En el caso de la muerte en el parto, se asocia la palabra trabajo como cosa difícil, un obstáculo a la vida, pérdida irreparable de su madre para Benjamín. Génesis 35:17. Y aconteció que como había trabajo en su parir, estoy leyendo la versión antigua, le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Trabajo en el parto es maldición, muerte. En el caso de José, quien ya como virrey de Egipto nombra a su primer hijo en honor a olvidar todo su trabajo, él se refería a olvidar la esclavitud y la cárcel por las que pasó. Génesis 41:51. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque Dios dijo, me hizo olvidar todo mi trabajo y de toda la casa de mi padre. La misma palabra trabajo está asociada al término traba, que viene de un término latino, travalium, que era una bola de hierro muy pesada unida a un grillete colocado en el tobillo del esclavo, mediante una cadena que le permitía cierto rango de acción para, por ejemplo, cosechar una cierta área de la parcela.
Para moverse a otra zona y continuar con la cosecha, debía cargar el trabalium, la traba, y colocarla en el centro de la nueva zona para cosecharla. La red de mentiras que atrapa a la humanidad es demasiado amplia como para tratar cada nudo en particular, pero veamos uno de los más nocivos. Estudia para que te gradúes y obtengas un buen trabajo y así tendrás un retiro, jubilación estupendo. Es una promesa de libertad financiera, buena vida y un retiro glorioso. Pero para cada jubilado es un horror descubrir que todo fue una elaborada mentira. Gastó su vida solo trabajando, pagando deudas con poco o casi nada de tiempo para su familia, menos para sí mismo, y lo que le queda es una pensión de pobreza. A los 55 o 60 años, recién ve los efectos de la mentira que ha vivido y no lo puede aceptar. Es tal la programación que maneja su cerebro que le puede echar la culpa a cualquier cosa, el gobierno, la política, el Estado, el mercado, un largo etcétera, antes que aceptar que vivió un engaño llamado trabajo. Y lo peor, ha educado a sus hijos y nietos en esa misma mentira. Así que es mejor que empecemos a dudar de todos los dichos económicos que circulan por la calle y las redes. El 99% son mentira y el 1% restante ya no funciona. Si no está escrito y comprobado en sus idiomas originales en la palabra, es mentira. Así, categórica y definitivamente. Así que solo confíe en lo que la Biblia enseña para la vida y la economía, además de la vida eterna, claro está. Negarse a creer lo que todos creen, negarse a aceptar lo que todos aceptan y a buscar la manera de Dios para prosperar es parte de no conformarse. Romanos 12, 2 y 3. No os conformáis a este siglo, mas transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Es una rebelión de pensamiento, una rebelión social en nuestro interior contra una sociedad que nada nos da y todo quiere quitarnos. No conformes a este mundo, rebeldes ante lo establecido por el mundo, significa entregarnos a la verdad de Dios bajo el riesgo de perderlo todo, si es necesario, para hacer de Cristo y vivir conforme la palabra, porque el único que no engaña y cumple lo que dice es Dios. La renovación del entendimiento, o como también dice Efesios 4, 22 y 23. Así que dejéis en cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error, o sea, viciado en la forma de cultura y pensamiento del mundo, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente. Esto tiene como único propósito comprobar, es decir, experimentar, habiendo puesto a prueba que lo que Dios dice es algo bueno, agradable y perfecto en la experiencia. Para liberarnos de la mentira de la esclavitud de este mundo, primero que nada, debemos saber cuál es nuestro capital de producción. Es decir, ok, yo quiero enriquecer, no quiero vivir de esclavitud, quiero tener satisfacción en la vida. Jesús pagó el precio. Allí en la cruz tuvo la corona de espinas, la cual era llevando la maldición de la tierra, y él prometió una vida en abundancia. Bueno, ¿cuál es nuestro capital principal de producción? No es el dinero, ni la capacidad de trabajo, ni el conocimiento, ni los estudios, ni los títulos, tampoco nuestra mente. Advertencia, estoy dirigiendo estas palabras a creyentes de este mensaje, miembros de la novia. Esto no le sirve a la serpiente, ni al manufacturado, creyente denominacional, menos al mundano. Esto es únicamente para el creyente verdadero. Nuestro mayor capital de producción en todo sentido es el tiempo. Tiempo es lo que todos tienen por igual. Lo que haces con él determina tu vida, tu nivel económico, tu estado físico de salud, la calidad de tus relaciones familiares, inclusive hasta puede
bendecir la esclavitud que llamamos trabajo y elevarte en eso a niveles que tú creías imposible de alcanzar. Aunque esto no es lo principal, pero veamos, José, Daniel como ejemplos. Incluso la reina Esther subieron a lo más alto en el sistema del mundo. Si Dios puede bendecir tu trabajo, si estás en el plan de Dios para hacerlo. La reina Esther estaba en el plan, Daniel estaba en el plan, José estaba en el plan. Correcto, bueno, si Dios te llama a prosperar dentro de la carrera administrativa, dentro de los trabajos, entonces Dios te va a colocar donde tienes que estar. Pero el tiempo es nuestro mayor capital. ¿Tiempo? ¿Por qué? Porque a Dios se lo busca invirtiendo tiempo. Sembrar tiempo en Dios lo multiplica. ¿Sabían eso? Todos dicen que venimos a este mundo con una fecha determinada. Nadie sabe el día que nace y tampoco nadie sabe el día que se va a morir, pero está determinado. Ok, veamos qué pasa cuando inviertes tiempo con Dios. Deuteronomio 30, versículo 19 en adelante. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les habría de dar. Es decir, buscar a Dios, adorar a Dios, bendecir a Dios, pasar tiempo con Dios puede alargar tus días. Oye, naciste a los 50 años te tienes que morir. Bueno, encuentras al Señor, empiezas a adorarlo, bendecir, y Dios dice, no, 10 años más. Sigues así, bueno, 20 años más, llegas a 80. Y de ahí, no sé, 120. Primero de Reyes 3:14 dice, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Fíjense, nosotros estamos en mejor posición que Israel y que Salomón porque tenemos la ley de Dios escrita en nuestros corazones, un cambio de naturaleza. Con cuánta más facilidad nosotros podemos estar en la presencia de Dios por la sangre de Jesucristo y nuestros días pueden ser alargados. Está diciendo directamente que puedes alargar tus días, el tiempo de vida en esta tierra. Lo contrario también es cierto. Se acortan los días cuando nos rebelamos en contra del llamamiento, en contra del Señor. De sobra sabemos esas historias de pastores que dijeron, no, ya no nos sirve la iglesia, no sirvo para nada, me voy al mundo, se ponen a tomar y el Señor se los lleva. Bueno, se trata de buscar el reino de Dios y su justicia, buscarlo Él. Lo primero en la mañana, orar primero antes de hacer cualquier cosa, es una costumbre que deberíamos tener. Orar antes de tomar una decisión, tenerlo presente siempre. Es la manera en la cual todas las cosas son añadidas. Busca primero el reino de Dios y todo será añadido. Dedícale tiempo en oración, pídele vivir en su voluntad y empezarás a prosperar en espíritu primero, en salud también, y entonces en todas las cosas, conforme a lo que dice su palabra. Las cosas vendrán por añadidura. Creo que esto es importante. Las cosas vendrán por añadidura. Ok. Cuidado, acá hay otro engaño. Se acusa al cristiano de querer vivir de regalado, de gratis, ocioso, sin esfuerzo. El mundo dice, todo cuesta, nada es gratis. Dicen con orgullo, a mí nadie me regala nada, todo lo consigo con mi trabajo. El típico tema de superación personal y de yo me hago a mí mismo. Lo ridículo de este engaño es que quienes creen en él nacieron gratis, no trabajaron ni se esforzaron y lo principal que tienen, la vida, la recibieron de regalo. Dios les dio la existencia física gratis y aún así se jactan. ¡Qué gran necedad! Para el creyente verdadero, la gracia es el medio de vida. La vida misma la recibió por gracia. Recibe el nuevo nacimiento por gracia predestinada. Los dones que tiene los usa agradecido, porque don significa regalo. Produce frutos unidos a Cristo, y no son frutos propios, son frutos del Espíritu. Todo por una fe
que no le pertenece, sino que es una fe recibida, la fe de Jesucristo mismo. Y esto por gracia. Así que, hermano, abre tu corazón a los regalos de Dios, a sus dones, a sus bendiciones gratuitas y sin trabajo. Esto es fe. Sonó algo extraño para alguien por ahí. ¿Sonó qué cosa? Sí, sí. Abre tu corazón a los regalos de Dios. Así como Él te regaló la vida, te puede regalar otras cosas. A sus dones, a sus bendiciones gratuitas y sin trabajo. Esto es fe. No creas en el mundo que todo te quita y nada te da. Isaías 52:3, porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Ningún costo pagamos en el rescate, todo lo pagó Cristo, para que seamos herederos. Y ningún heredero trabaja en su herencia, la recibe gratis. Por eso el Señor dice, pide y recibirás gratis sin esfuerzo. La condición es fe. Si el diablo ya te metió de la idea de que tienes que trabajar por todas las cosas, no vas a poder abrir tu corazón a la gracia de Dios. Isaías 55:1 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Dios nos dio la vida gratis. ¿Por qué no nos dará el sustento gratis también? Solamente busquemos el reino de Dios y su justicia para que todo sea añadido. Abramos la mente y el corazón para recibir los dones, los regalos abundantes, las bendiciones gratuitas que Dios tiene para nosotros. Debemos salir del Egipto económico de esclavitud y pobreza para vivir por fe en el reino de Dios. Renunciemos a la idea de que todo tiene que comprarse, que todo lo debemos de pagarlo con dinero. Ahora, cuidado con los extremos. No estamos diciendo que en este mundo los creyentes viviremos sin hacer nada. No estamos diciendo eso, porque también está escrito que Dios bendice la obra de nuestras manos, pero no en el sistema del mundo, sino en el reino de Dios. Bajo el poder de obediencia del Espíritu Santo en nosotros, la obra de nuestras manos es bendecida y prosperada. Nuestra labor. Todos tenemos talentos y un propósito por el cual estamos en este mundo. Y es nuestra responsabilidad perfeccionar y adelantar en ello. Recordemos la parábola de los talentos. Cada siervo recibió por gracia la cantidad que podía manejar y de cada uno se requería que lo multiplicara. Lea Mateo 25:14-30, la parábola de los talentos. Igual daremos cuenta de nuestros talentos, dones y de las capacidades para hacer nuestras labores. Estamos hablando de ser ocioso. Permítame introducir un ejemplo de la antigua economía, antes de los años 60, cuando el Perú vivía en la época de los hacendados. En ese tiempo, para que tú seas admitido en la Facultad de Medicina, ahí en San Marcos, tú tenías que demostrar que venías de una familia pudiente, familia de hacendados, y que tenías la vocación de ser médico. Entonces, se esperaba de un médico que perfeccione su habilidad para curar, para operar, pero él no iba a vivir de cobrar por sus operaciones o de cobrar por sus consultas. Esos médicos vivían de las haciendas, su familia los mantenía, sus propiedades, sus ganados, su riqueza que ellos tenían. Por eso es que doctores eran muy pocos. Y estos doctores, como tenían la vocación de servir, ellos eran capaces de recorrer, de irse a los cerros, a los montes, de visitar aldeas o donde sea que hubiera un enfermo que los necesitara, porque era su vocación. En la gran mayoría de casos casi no cobraban, en fin, aceptaban lo que la familia le podía dar. Les daban una gallina, un cuy, no sé, la cena de esa noche, lo que fuere. Pero ese médico ejercía sus labores
porque no vivía de su labor, no vivía de su profesión, no vivía de su vocación, no, él vivía de sus haciendas. Bueno, ya luego cuando vino la política de que todos somos iguales y se democratizó este tema, ahora te agarra un médico y te exprime hasta lo último que puede. Pobre de ti que caigas en un hospital, te van a sacar lo más que van a poder sacarte. No les interesa si te tienen que engañar. Lamentablemente así se ha vuelto. ¿Por qué? Porque la labor del médico se convirtió en un trabajo. Y donde va el trabajo produce esclavitud, produce pobreza. Espero que haya podido comunicarlo. Yo sé que ustedes son inteligentes y Dios les da entendimiento, así que más que de sobra me han entendido. La labor es diferente del trabajo y tu sustento. Tú tienes que hacer una labor en la tierra y tu sustento no necesariamente puede venir de ahí. Puede que sí, o puede que Dios te abra otros canales para recibir sustento y sustento en abundancia. Bien, veamos algunos ejemplos de vida por gracia según el diseño de Dios. Israel en Egipto. Allí no caía maná. En Egipto no caía maná. ¿Sí? Tampoco había agua de la roca. Pero cuando fueron sacados de la esclavitud de Egipto, el sustento de Dios empezó a llegar. Cuando dejemos de creer en las mentiras económicas y sociales de este mundo y busquemos el reino de Dios y su justicia, veremos la abundancia de bendiciones. ¿Cuál era la ocupación de Israel en el desierto? No sembraban, no labraban, no cosechaban, no vendían. Estaban dedicados a adorar a Dios y edificar el tabernáculo. Y a pesar de sus quejas e incredulidades, Dios era fiel en dar maná del cielo y agua de la roca. No solo eso, la columna de nube les protegía contra el sol implacable y la columna de fuego los abrigaba en las gélidas noches del desierto. La fidelidad de Dios para proveer no dependía del comportamiento de Israel, pero ellos estaban fuera del sistema del mundo. Igual debemos estar nosotros en el sistema de bendición de Dios y no en la incredulidad del Nilo. Dejemos de creer en el sueldo, en los ingresos fijos, en lo que disponemos de dinero. Dejemos a un lado esa falsa certeza de que solo podemos tener aquello que podemos comprar o pagar con el salario. Abre los brazos de la fe para recibir la bendición que Dios requiere darte, gratuita y abundantemente por gracia. Por otro lado, regresemos al tiempo. El tiempo, como todo capital, tiene una manera correcta de manejarse para que su inversión sea productiva. Hablemos de inversiones. Esto es algo de entendimiento simple. Si un banco te ofrece 3% de interés por tu capital y otro banco el 5%, ¿dónde invertirías tu dinero? Obviamente en aquel que ofrece 5%, porque lo importante es que el capital aumente. Y ese es el secreto de toda inversión. Buscar, es importante incrementarla. Entonces buscamos dónde tienes más incremento. Simple. Si aprendes esto, aprenderás el secreto de la vida, el motivo por el cual funcionan todas las cosas, el tiempo, el dinero, los recursos y lo que hacemos, todo es invertido en aquello que consideramos ser lo más importante. Hermano, por favor, abra todos sus sentidos porque este tema de lo que es importante es más crucial de lo que nos parece. Por ejemplo, un corredor de bolsa invierte su dinero en comprar acciones de una compañía rentable y un alcohólico invierte su dinero en comprar licor. Ambos están invirtiendo su dinero en aquello que consideran importante. Un adolescente comprará cosméticos porque para ella es necesario lucir bella y atractiva, porque considera importante la aprobación del mundo. Y otro adolescente da su propina para las misiones, porque ella considera que es importante que se predique el evangelio en otras naciones. Debemos aprender que lo que mueve a la voluntad, a las acciones, no es la razón ni la disciplina, tampoco las emociones. Lo que mueve la voluntad es el sentido de importancia que nosotros creemos que algo tiene. Lo importante mueve la voluntad.
no la motivación emocional. Lo importante mueve la voluntad cuando entendemos lo conveniente de lo importante. Seremos capaces de cualquier cosa y nada nos va a detener. Una introducción de un ejemplo. Por ejemplo, fíjense ustedes en esos futbolistas de élite, ¿no? Creo que los actuales son Messi y Ronaldo, no, Ronaldo ya no, el Cristiano, y bueno, por ahí. El hecho es que esos futbolistas de élite, todo el mundo comenta que si el entrenamiento comienza a las 9 de la mañana, ellos están entrenando desde las 5 de la mañana. Ya están corriendo, ya están ejercitando, se están probando lo que tienen que hacer. Y entonces el mundo dice, ya ven, el esfuerzo tiene disciplina para levantarse. No, 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 no. Eso es mentira. Eso es lo que se vende a la gente que el mundo quiere engañar dándole pistas falsas. Dice, le hablan de disciplina, de sacrificio. Y por favor, un estibador en el Callao, el pobre se raja el alma trabajando desde la madrugada hasta la noche y jamás va a poder ganar lo que gana Ronaldo, lo que gana Messi, lo que gana Cristiano. Eso es mentira. Estos futbolistas han descubierto que es importantísimo estar encima del promedio. Por ejemplo, Cristiano creo que es el que tiene el salto más alto en el fútbol. Este, Cristiano tiene, ese es el que tiene, Messi tiene la estrategia, no sé qué, el hecho es que ellos perfeccionan su habilidad. ¿Por qué? Porque saben cuánto les conviene ser el mejor por la cantidad de dinero que ganan. Es tan importante para ellos ganar ese dinero que no se van a levantar a las 5 de la mañana y no les va a costar ningún esfuerzo, porque es importante, porque ellos saben que si se mantienen en el top del deporte, entonces va a ganar millones. Lo conveniente de lo importante hace que ellos puedan ser capaces de los más grandes sacrificios y entrenamientos. Entonces el mundo te enseña lo de afuera. No, mira la disciplina, mira el esfuerzo, mira el sacrificio, ¿no? Algo que todo el mundo puede hacer y jamás va a llegar donde llegaron ellos, porque ellos están en una posición tan conveniente que les conviene hacer eso. Es importante que lo hagan. Cuando una persona, así continúo, cuando una persona puede descubrir la importancia de su proyecto, ha encontrado un poder para la acción más grande que la disciplina, la necesidad o el temor. Esta persona va a hacer lo que tiene que hacer con entusiasmo y propósito. Será capaz de vencer cualquier cosa que se oponga porque sabe lo importante que es en la vida lograr su proyecto. Esto supera la disciplina, la fuerza de voluntad y todos esos mecanismos sacrificiales que nos han enseñado para manipular nuestra esclavitud. ¿Y qué pasaría si nos engañan de que lo malo es importante? ¿Qué cosa más terrible sería para un creyente verdadero desestimar por falsa humildad y rechazar ser luz de este mundo? Hubo una ciudad asentada sobre un monte y que la gente alabe nuestras buenas obras y glorifique a nuestro Padre Celestial. Porque, aunque sabemos que Jesucristo dijo estas cosas, este creyente no las considera importantes. Por el contrario, piensa que es más importante para Dios el anonimato, no dar testimonio y no ser conocido. Él siente que eso es importante. Cree que no hacerse notar es lo importante. Este creyente piensa que no es importante ser una carta leída de todos los hombres. Considera que es más importante ser un desconocido, que eso es humildad. ¿Cuánto atraso tiene el reino de Dios por estas cosas? Así el diablo roba las bendiciones, haciendo que por un falso razonamiento el mismo creyente menosprecie lo que Dios le dio. Si vamos a vivir la vida abundante que Dios nos dio en Cristo, necesitamos buscar revelación de cuán importante es para nosotros el hecho de buscar
el reino de Dios y su justicia. Qué tan importante es recibir el bautismo del Espíritu, qué tan importante es escuchar la voz del buen pastor, la importancia de experimentar: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cuando recibamos esta revelación de lo importante que es para nosotros el reino de Dios, vamos a invertir todo recurso posible para buscar, poseer, encontrar y tener estas verdades. No necesitaremos motivación, disciplina ni esfuerzo. La vida misma consistirá en esta búsqueda y encuentro. No solo porque las cosas serán añadidas, esas cosas serán lo accesorio, lo que viene con lo principal. Por eso mismo serán abundantes. Pero aquello principal, el bautismo del Espíritu, la estatura, la comunión, la lectura de la palabra, es algo tan importante que la inversión de tiempo será automática, imprescindible y vital. Esto es cuando buscamos la revelación de cuán importante es buscar su reino y su justicia. Pero esto es solamente la mitad del asunto. Quisiera que podamos meditar un poquitito en esto, un ratito. Si Jesús dijo que si buscamos el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido, hermano, todo lo demás. Es decir, para un estudiante en la universidad, todo lo demás puede hacer graduarse en una muy buena posición. En otro, sacar un proyecto o emprender un negocio o ascender en la escala de ascensos en su trabajo. Todo eso será añadido. Será por añadidura. Entonces viene así al costadito, como esa mascota, como ese perro que tanto te ama y vaya donde vayas, te sigue corriendo. Así vendrán tus bendiciones, todo lo que busca, perdón, todo lo que el mundo busca y todo lo que una persona busca, viene por añadidura. Pero no vamos a estafar a Dios, tiene que ser realmente importante buscar el reino de Dios y su justicia. Necesitamos esa revelación. Al darnos cuenta de la importancia de buscar el reino de Dios y su justicia, hermano, ahí está el secreto de por qué esas personas se ponen de rodillas y derraman el corazón y creen y son capaces de orar largas horas, porque saben lo importante que es. Hay muchas personas que recién se ponen a orar cuando ya las cosas cruzaron entre misericordia y juicio, y cuando viene el juicio, ahí sí se ponen a orar, y ya, pero ese es ya un remordimiento, ese es un castigo, ese es ya lo inevitable de la cosecha. A eso no me refiero. Pero cuando una persona capta la importancia de tener comunión con Dios, la importancia de asegurarse el bautismo del Espíritu Santo, de que Dios le diga: sí, ya estás, y ya están las leyes en tu ser, ya está el espíritu y el poder de obediencia en ti, ya estás ya llegaste al sello, etcétera, etcétera. Qué importante. Lo demás viene por añadidura. Pero hermano, esto es solamente la mitad del asunto. Esto es cuán importante es para nosotros buscar el reino de Dios y su justicia. Es una cara de la moneda. La mitad de la verdad, la otra parte de la revelación del amor divino, es que para Dios es importante que manifestemos la palabra. Voy a decirlo de nuevo y más fuerte. Para Dios es importante que manifestemos la palabra. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Debemos comprender que para Dios es importante nuestra salvación, nuestra sanidad. Para Él es importante que seamos sanos, prósperos y libres. De hecho, Dios lo ha demostrado, haciendo la mayor inversión para ello. El sacrificio de Jesucristo es la mayor inversión de Dios, que declara la importancia que tiene para Él nuestra redención y bendición. Pero nos toca a nosotros creer que es importante para Dios, que vivamos la palabra, que poseamos las promesas,
para ser participantes de la naturaleza divina. Es importante para Dios tener hijos creyentes que demuestren y vivan la palabra. Es importante para Dios que hagamos las mismas obras de Jesús y también las obras mayores. Es importante para Dios tener testigos de su palabra, quienes demuestran en sus vidas la palabra de Dios en plenitud. Para ello, debemos pedir revelación, que Dios quiere esto. Revelación, que es importante para Dios que cada uno de nosotros exprese la verdad. Esto es más importante de lo que parece. Para que estas dos cosas funcionen, debemos creer en el método de Dios. Es el simple método de la palabra, la cual dice la verdad. El que sigue pidiendo, recibe. El que sigue buscando, encuentra. Al que sigue llamando, se le abrirá. Pide estas revelaciones y las recibirás. Este es el método de Dios. Fe en la obra consumada es la llave que abre los tesoros del reino de los cielos. ¿Por qué Dios te va a dar esa revelación? Porque Jesucristo es el pago completo y nos hizo perfectos delante de Dios y somos su justicia. Y es justo que Dios nos comunique esa revelación. Tomemos a Dios en su palabra, que al pedir estas revelaciones las recibiremos. La revelación de lo importante que es para nosotros buscar el reino y lo importante que es para Dios que lo poseamos. Esa revelación llega sí o sí. Segunda de Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él, en Jesucristo sí, y en Él, en Jesucristo, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Ahora, mientras la revelación viene, mientras las añadiduras toman lugar y el libertador Jesucristo nos coloca en el lugar de su voluntad para nuestra forma de vivir, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? Simplemente vivir en realidad como debemos vivir, siendo cristianos y creyentes de este mensaje. Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Y también, Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Colosenses 3:23, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Nada de contienda, nada por vanagloria, atendiendo también a los intereses de los demás, haciendo todo de corazón como para el Señor, no esperando nada del mundo. El tema de vivir intensamente para Dios destaca aquí. Si estás trabajando en un proyecto, hazlo de todo corazón. Si estás en un trabajo, hazlo de todo corazón. Si estás en un emprendimiento, hazlo de todo corazón. Si realizas un estudio o estás estudiando, hazlo de todo corazón. Si estás en un deporte, hazlo de todo corazón. Sea lo que sea, hazlo de todo corazón como para el Señor. Tengo una cita que a mí me impactó en este sentido. El mensaje de Hebreos capítulo 5 y 6, parte 1. Párrafo 118 dice, por el bautismo del Espíritu Santo, está hablando el profeta, nosotros somos bautizados en ese cuerpo y somos libres de pecado. Dios ya no los ve a ustedes, Él solamente ve a Cristo. Y cuando ustedes están en ese cuerpo, Dios no puede juzgar a ese cuerpo, Él ya lo juzgó. Él tomó nuestros juicios y nos invitó a que entráramos. Y por fe, por medio de la gracia, ingresamos y aceptamos nuestro perdón. Y el Espíritu Santo nos trae a este compañerismo con Él. Y nosotros no caminamos más tras las cosas del mundo, sino que caminamos en el Espíritu. Vivificados. La palabra vino a nosotros. Él murió en mi lugar. Yo soy vivificado. Aquí estoy. Quien una vez estaba muerto en pecado y delitos, he sido vivificado. Todos mis deseos son de servirle a Él. Todo mi amor es para Él. Atención aquí, hermanos, por favor. Atención aquí. Todos mis deseos
son de servirle a Él. Todo mi amor es para Él, todo mi caminar quiere ser en su nombre, para que donde quiera que yo vaya, lo que quiera que haga, yo lo glorifique a Él. Si estoy de cacería, si estoy de pesca, si estoy jugando pelota, sí, si estoy en lo que esté haciendo, debe ser Cristo en mí, en tal clase de vida que hará que los hombres anhelen ser igual. Para los que no saben, una introducción aquí, para los que no saben, el hermano Branham tiene récords mundiales de tiro al blanco. Creo que tiene hasta ahora el título que no ha podido ser superado de 1000 disparos sin fallar. 1000 disparos sin fallar consecutivamente. 1000 disparos dando en el blanco. Es un récord que él establecido ya. A él le gustaban mucho las armas de fuego. Y bueno, hay videos ahí donde él está con sus 2 revólveres disparando como cowboy. Y bueno, tiro al blanco y esas cosas. Entonces él lo hacía de todo corazón para el Señor. Por eso dice acá, si estoy jugando pelota, pelota, jugando pelota para Cristo, Cristo en él, lleno del Espíritu Santo, buscando el reino de Dios y su justicia en el juego de pelota, en todo lo que hacía. ¿Ven? Continúo, no chismeando, calumniando, ni peleando por sus iglesias. ¿Lo entienden? La congregación dice amén. Por un espíritu somos bautizados en ese cuerpo y cuando yo vea la sangre pasaré de vosotros. Fin de la cita. Haciendo esto, o sea, lo que yo estoy hablando es buscando el reino de Dios y su justicia de todo corazón, como una consecuencia de haber entendido y recibido por revelación cuán importante es buscar el reino de Dios y su justicia, y comprender también que de regreso para Dios es importantísimo que nosotros los creyentes vivamos la palabra. Haciendo estas cosas, Dios también nos revelará los cambios que debemos hacer, o el Señor mismo nos colocará por cabeza ahí donde estamos, o nos llevará a otro lugar, lo que sea mejor y conveniente para usted como hijo de Dios que expresa la palabra. Si usted está en un mal trabajo y bueno, usted vive del trabajo, entonces Dios lo puede colocar en un mejor trabajo, o puede hacer que lo asciendan, o puede hacer que la balanza se incline. Para ustedes, Dios es capaz de hacer cualquier cosa, porque Él prometió y Dios quiere manifestarse en la bendición sobre sus hijos. Estas cosas sucederán porque usted escucha la voz del buen pastor y le sigue. Bien, hermanos, hasta aquí vamos a llegar. En el material usted tendrá un resumen que puede leer, pero yo quiero tomar un pequeño resumen aquí antes de terminar, y es este. Cuando nosotros comprendemos la importancia de hacer algo y lo que produce, cuando entendemos por una revelación lo conveniente que es hacer algo y lo que produce, hermano, esa es la fuerza, esa es la motivación, ese es el motor, ese es el poder que lo va a llevar a usted a alcanzar la meta, a vencer, a hacer lo que tiene que hacer. Y cuando aplicamos esto principalmente a lo que significa el reino de Dios y su justicia, Dios, yo quiero vivir para ti, yo quiero que tú des tus leyes en mi corazón, en mis entrañas, quiero vivir lleno del Espíritu Santo. Y yo entiendo, Dios, que tú necesitas una vasija de barro a través del cual expresar tu amor, tu abundancia, tu poder. Heme aquí, Señor. Cuando entendemos la importancia de eso, entonces entraremos como consecuencia, como residuo, como algo que viene al costado, en aquella vida abundante que el Señor Jesucristo vino a traer. Y eso es prosperidad divina. Eso es cuando Dios prospera la obra de tus manos, que al igual que José, todo lo que hagas sea bendecido por Dios. Donde te pongan, en el peor lugar que te pongan, llevarás la prosperidad de Dios. Eso es lo que Jesucristo nos está enseñando como consecuencia de buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Cuándo lo haremos? Cuando recibamos
la revelación de cuán importante es para Dios que busquemos el reino y que expresemos la palabra y las bendiciones de ese reino. Entonces entramos en prosperidad divina, porque el que habla ahí en tercera de Juan no es Juan, es Dios, es el Espíritu Santo, que te dice a ti, me dice a mí, a cada una de nuestras hermanas, amado, amada, yo Dios infinito y omnipotente, deseo que seas prosperada en todas las cosas y que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad. Dios les bendiga, mis hermanos.